¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Por fin es viernes y parece que el tiempo se va a mantener por lo menos hasta el domingo. Con todo, tenemos muchas cosas que hacer a cubierto. Aquí vamos a repasar únicamente algunas cuestiones de la agenda. Enseguida nos teletransportamos, así como escuchan, a Pontevedra, porque vamos a enseñarles el interior del convento de Santa Clara, un convento que ya saben se va a rehabilitar para reconvertirlo en museo. Ojo, después de 700 años cerrado. Pero antes vamos a hablar de un monólogo y de un libro que se va a presentar en el área, en el Grove, en realidad, esta tarde. Tenemos con nosotros a Pablo Piñeiro. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahora hablamos del monólogo y de ese libro que aparece en sus pantallas, pero antes de lo que lo originó, porque Pablo se pasó varios años de su vida con un cartel pidiendo a la gente, al mundo, a las personas, que le contasen sus historias de amor. ¿Cómo surge esto? Pues mira, eso fue hace 7 años más o menos que llevo con el proyecto, pues de la forma más tonta que te puedas imaginar, porque estaba como viendo una página de memes o de algo para entretenerme y de repente vi una imagen de un señor con unas sillas de plástico de terraza y una cartulina con eso escrito a mano: escucho historias de amor gratis. ¿Sí? Entonces, como no sabía si era un fotomontaje o qué era exactamente, dije yo, wow, cómo me gustaría probar hacer esta iniciativa en mi contexto social, que era Galicia, y a ver cómo reacciona la gente, ¿no? Lo que pasa es que lo que nunca me esperaría es que ese proyecto me acabó cambiando la vida, a mí por completo. ¿Cuál, al margen de cómo te ha cambiado la vida, que ahora te lo pregunto, tu primer día con ese cartel, ¿cómo fue? ¿La gente se acerca realmente a contarte sus historias de amor? Es que es muy impactante ver cómo la gente reacciona solo a la palabra amor, ¿no? Es más, donde me coloque, da igual el sitio, en el momento en el que la gente conecta con la lectura del cartel, su energía ves cómo cambia, ¿no? Ves como que van por la calle a un ritmo concreto, a toda velocidad, a sus recados, leen el cartel y algo les atraviesa y ya se van o con esa energía a donde estén dirigiéndose, o de repente se plantean si sentarse conmigo a contar una historia o no, ¿no? Y es algo que a mí me parece muy bonito. Cuéntame cómo te ha cambiado la vida. Pues me ha cambiado la vida principalmente porque yo era un analfabeto emocional, con todas las letras, ¿no? Un gañán de libro, y jugaba fútbol en ese momento, ¿no? Era futbolista profesional, no tenía en mi cabeza ninguna otra cosa que no fuese eso. Y de repente lo que empezó a ocurrir es que al sentarse una persona delante de mí y regalarme su testimonio, ocurría algo increíble, que era que me ponía luz en un lugar en el que yo nunca me había fijado. Y decía, pero si esa historia que me acaba de contar es algo que me ha ocurrido a mí también. ¿Qué hice yo con esa historia? ¿La he gestionado? ¿Hice duelo en algún momento? Entonces, de repente, gracias a los testimonios de otras personas, me dieron herramientas a mí para empezar a deconstruir cosas personales mías y poder ahondar a nivel emocional en cosas que no tenía ni idea de por dónde empezar, ¿no? Fue muy interesante, la verdad. Ahora entiendo por qué en este libro, además de historias de amor, nos hablas de educación emocional. Un poco, sí. No tanto a lo mejor en Corazones en papel, que plasmo historias que creo que tienen que ser contadas para acompañar a otras personas que de repente en el paradigma del amor romántico no se han visto acompañadas o no se han visto reflejadas sus expectativas, pero sí en relación a un amor hacia una mascota, hacia un equipo de fútbol, hacia un ídolo, sí se han visto acompañadas. Pero sí en Lo positivo de fracasar en el amor, que es mi anterior libro, sí que hago como una explicación de cómo nos han, o cómo creo yo que nos han educado en las relaciones, ¿no? Ya no solo cómo nos han educado en nuestro contexto, ¿no? Nuestra familia, amigos, entrenadores, profesores, sino cómo nos ha educado la cultura, ¿no? El cine, la música, la literatura. Como, a mí me han comentado esto, pero claro, cuando yo quise accionar esto, de repente dije, wow, aquí algo no funciona, porque no estoy siendo feliz con esto que me dijeron que tenía que hacer. Y sí es cierto que una de las cosas en las que llegué es que el no tener educación emocional en nuestro sistema educativo hace que tengamos serios problemas para comunicarnos y para cultivar vínculos de calidad. Lo positivo de fracasar en el amor es tu anterior libro y sí, creo recordar que es también un monólogo. Sí, es un monólogo con el que estoy haciendo un poco de gira por Galicia, voy a Coruña la semana que viene, y esto nace de una charla TED que hice pues, hace 6 años, una cosa así, que también me viró mucho. Eso sí que me cambió la forma de comportarme con el mundo, porque se hizo viral esta charla. Entonces me empezó a escribir gente de todo el mundo de habla hispana pidiéndome consejos de amor a mí. Y de repente era como muy loco decir, oye, me estáis cargando una responsabilidad que no soy capaz de aguantar. Pablo, tú en todos estos años, 7 años ya que llevas con este proyecto, ¿ha cambiado tu relación con el amor? ¿Te has vuelto a enamorar, a reenamorar o a plantearte el amor
pues por tu perro, por tu pareja, quiero decir, porque hay muchos amores, efectivamente. Yo, o sea, creo que me ha cambiado por completo. O sea, de repente primero pude ver a los ojos de la situación en la que nos plantean para relacionarnos, que es el amor romántico y monógamo, y ver si eso era eficiente para mí o no a la hora de vincularme, ¿no? Y sí es cierto que donde hubo un cambio aplastante fue en relación a la responsabilidad afectiva que yo tengo con las personas con las que me vinculo, ¿no? De hacerme cargo de lo que tú me estás regalando a mí, ya sea en esta conversación o ya sea en una relación que nos podamos compartir nuestra piel, todo lo que tú me regales tengo que hacerme cargo de eso, ¿no? Y cuidarlo. Entonces yo creo que ahí sí que hizo un cambio muy importante que antes no tenía. Es como ver la vida siempre desde el lado positivo, ¿no? Siempre desde lo que te regalan y no desde lo que te quitan. Exacto, ver lo que... O sea, yo una de las cosas que me hice muy consciente es del presente, ¿no? Yo de lo único que soy consciente es que lo único que existe es que yo estoy aquí ahora mismo compartiendo este rato contigo, pero no sé si ahora de vuelta a mi casa, a Dena, en el coche de mi madre, voy a tener un accidente y se acabó, ¿no? Eso es lo que no sé, pero que es una posibilidad. Entonces es absurdo que no esté disfrutando de esto aquí contigo porque no sé si va a haber un mañana o un dentro de 3 horas. Entre las historias que te has encontrado en estos 7 años, ¿cuál es la que más te ha calado? ¿Cuáles? Lo tengo que hablar en plural, porque 7 años de historias de amor es que hay miles, son muchas historias, claro, pero alguna de ellas aparece en el libro, ¿no? Sí, bueno, hay una que aparece en el segundo, en Lo positivo de fracasar en el amor, que me la contaron en Guadalajara, y venían 3 chicas, ¿no? O sea, venían dos chicas y un chico. Entonces me contaron las historias de las chicas y el chico se quedaba rezagado y me interesa mucho que los tíos se abran en vulnerabilidad, ¿no? Entonces le pregunté si él tenía y me dijo, sí, yo tengo una y tal, si quieres te la cuento. Y yo, me encantaría. Entonces me dice, bueno, yo soy voluntario de ambulancia y trabajo, bueno, me dirijo a un hospital de Madrid, ¿no? Y quedando 10 días el año pasado para la noche de Navidad nos llaman para una emergencia en la M30. Entonces llegamos allí y había un coche que había golpeado contra una columna y pidieron un voluntario para verificar el estado de la persona que estuviese dentro. Entonces yo me puse como voluntario y entré en el coche. Entonces descubrí que había una chica dentro, que se llamaba Marina, y estaba súper nerviosa hablando en bucle, joder, es que torpe, llovía mucho, ¿no? Qué torpe, se me fue el coche aquí y he golpeado contra esta columna, y lo repetía en bucle hasta que se tranquilizó un poco, ¿no? Entonces empezaron a hablar ya con un poco más de normalidad y empezaron a entrar en un terreno de intimidad, porque tenían que esperar a que llegasen los bomberos para liberar el coche cortándolo, ¿no? Entonces empezaron a hablar y demás, empezaron a contarse a qué se dedicaban en sus vidas y demás. Ella, que estudiaba una carrera allí, y de repente le dice, oye, ¿y tú tienes novia? Y le dice el chico, no, yo la verdad es que no, y tal. Pues estaría guay que quedásemos un día y fuésemos a tomar algo y tal. Buah, por mí no hay ningún problema y tal. Lo hablamos cuando llegamos al hospital y tal. Y entre este rato que seguían hablando, ya los bomberos habían llegado y liberaron el coche, ¿no? 45 minutos o así estuvieron hablando. Y claro, por las heridas que ella tenía, que le había ocasionado el propio chasis del coche, ella empeoró al sacarla del coche, ¿no? Y justo quedando 1 kilómetro o algo así para llegar al hospital, ella murió, ¿no? Y él me decía, aquí es donde aprecias el tiempo, ¿no? Porque para mí esa historia, que duró 45 minutos, posiblemente tuvo más intensidad que muchas historias que llevan años juntos compartiendo sus vidas, ¿no? Bueno, precisamente por la fugacidad, ¿no? Habría que hacer también un libro de historias de amor, y sé que tienes alguna de esas historias 20 años después, ¿no? De ese momento inicial, porque también las hay. No, total. Y bueno, como vayas, y dependiendo de donde escuches historias de amor, el contraste es salvaje, ¿no? Porque yo he escuchado historias de amor en geriátricos, que he escuchado, por ejemplo, una de un compañero vuestro, de sus abuelos, que fue de las primeras que escuché y de las más emocionantes que escuché en mi vida. Y después también escuché en cárceles y demás, ¿no? Entonces, depende del contexto donde escuche la historia, te hace reflexionar sobre una cosa y sobre problemas que tenemos a nivel social. Y es muy interesante, la verdad. Bueno, interesante son las historias de amor, interesantes el amor, por supuesto, su monólogo y su libro. Al monólogo no llegamos, al menos hasta que actúen a Coruña, pero tenemos la presentación del libro en Ogrove hoy por la tarde. ¿A qué hora y dónde? Es más que la tarde, ya es casi noche, es a las 10 de la noche. Casi, es de noche. Bueno, hay un poquito de luz. Con propiedad. Hay un poquito de luz. Sí, es en el patio, en el Grove. Y bueno, creo que va a ser una velada muy, muy bonita, porque el lugar también le invita, es un sitio muy agradable y es al lado de mi casa, entonces va a ser maravilloso seguro. Pues Pablo Piñeiro, muchos éxitos y sobre todo que siga el amor a tu alrededor, porque seguro que algo nos tocará. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros por dejarme este espacio. Y ustedes no se me vayan, porque enseguida yo, lo prometido es deuda, me teletransporto, no a Ogrove, sino a Pontevedra, porque vamos a ver el interior del Museo de Santa Clara y vamos a hablar de su musealización, pero antes también los que les prometía, 4 apuntes de la agenda que empieza en la Fundación. Mañana a las 9 tenemos Orgasmos, la comedia, es la primera vez que actúan
en Galicia tras 5 años de éxito en Madrid y Barcelona. Ahora han empezado la gira. Música en la Sala Rush hoy a partir de las 8, Wax and Boogie, único concierto en Galicia con un grupo con directos que son, nos dicen, toda una dosis de adrenalina directa al corazón. La Pecera mañana. Otra propuesta diferente a partir de las 10:30, un monólogo con Arantxa Treus y Patricia Sornosa, ya lo saben, mucho humor y en el marco entre el viernes y el domingo, es decir, hoy y pasado mañana, maratón de proyecciones con el ciclo Yannick Bellon. Podéis consultar todo en la página web del Marco porque realmente la programación es amplísima y nos quedan los peques. Para los peques, una propuesta de musical en el Mar de Vigo, un musical que será un auténtico universo de risas, música y emociones, un musical rompedor, por supuesto, con voces en directo y ojo para padres y madres con pop y rock de los 80. Y ahora sí, nos vamos a Pontevedra. Que tal, como estades? Estamos hoxe en Pontevedra, no convento de Santa Clara, un convento que logo de 700 anos pechado e aillado do mundo volveu a abrir as súas portas á cidadanía e a partir de agora vai, ou eso se agarda, dar un paso máis. Hai un anteproxecto xa para rehabilitalo e para musealizalo. E se vos parece, imos tentar coñecer ese proxecto co director do Museo de Pontevedra, que ademais foi membro dese xurado que elexiu o proxecto ganador que vai a cambiar a faciana deste espazo. Entramos. Co director do museo quedamos no refectorio do convento onde o xurado estivo pechado 3 días e medio. José Manuel Rey, que tal? Moi boas tardes, como está vostede? Hola, que tal? Moi boa tarde. Totalmente pechados, por dicirlo de alguna maneira, pero durante 3 días e medio. Sí, o xurado do concurso reunirse neste espazo, o antigo refectorio, o espazo onde comían as monsas, para a porta pechada dende as 9 da mañán ás 9 da noite, luns, martes e mércores, para analizar e discutir sobre as bondades de cada un dos proxectos para elixir a proposta gañadora. Ata tal punto os proxectos eran vos e ata tal punto era a responsabilidade de conservar da mellor maneira posible este edificio. Sí, obviamente a decisión era difícil, como non podía ser de outra maneira, porque eran 5 dos grandes equipos de arquitectura mundial e a decisión non foi fácil, pero sí hai que dicir que o xurado pronunciouse por unanimidade despois de discutir, de debatir, de ter a posibilidade de sair ao exterior a verificar algúns das cuestións, das dúbidas que tiñamos de cada unha das propostas e a partir desa mirada múltiple que integra diferentes perfis profesionais, arquitectos e museólogos fundamentalmente, poder chegar a mellor das solucións. E precisamente porque estamos aquí, e aínda que, bueno, temos aquí o proxecto ganador, tamén temos a posibilidade de sair fora e ver ese espazo. Eu pediríate, José Manuel, se non é moita molestia, que ali nos expliques ese proxecto e como vai a cambiar este entorno. Vamos alá. Estamos no corazón do convento, que será, entendo tamén, o corazón do futuro museo. Efectivamente, isto é o claustro, e en todas as propostas presentadas tiña unha función fundamental a hora de articular as circulacións e as comunicacións entre os distintos espazos, porque o corazón é o espazo central do que foi o recinto conventual. Na proposta gañadora este espazo adquire un papel fundamental porque o núcleo de recepción, o núcleo de distribución de visitantes se coloca de maneira moi sutil sobre esta parte superior e permite a partir de aí, utilizando o recorrido do claustro, conectar os diferentes espacios funcionais do museo. Cara a este lado é onde estará o Centro de Xestión Integral da Colección Arqueolóxica, un traballo máis
privado, máis de persoal técnico do museo, e cara a este lado accederase ao espazo expositivo donde os visitantes poderán comprender algunhas cuestións relevantes sobre a historia da cidade, sobre a historia do convento e sobre outras coleccións do museo que nestes momentos non están expostas. Sei que é moito preguntar, sobre todo cando estamos falando todavía do anteproxecto para facer este museo, pero como que cousas poderemos ver aquí dentro? Estamos traballando todavía, son algo que virá agora de maneira inmediata, porque é importante sinalar que, aínda que isto é moito máis que un concurso de ideas, é un concurso de anteproxectos no que xa hai propostas concretas de implantación espacial, de circulación, de organización, de distribución de espazos, estes proxectos todavía teñen que madurar. A partir de agora, unha vez que temos esta solución, o equipo técnico do museo terá que analizar a fondo de maneira moi integral as posibles disfuncións que poda conter este proxecto para correxilo e a partir de aí materializar o que será o proxecto final, o proxecto que acabe construíndose. Entón, esa cuestión estábamos todavía en análise, pero sí que haberá algunhas ideas relevantes. Hai que explicar que este complexo, como evolucionou este complexo, como se foi transformando ao longo do tempo, porque isto é un espazo confinado no tempo, foron 750 anos de aillamento do resto da cidade e agora hai que explicar como foi evolucionando ao longo do tempo, século XV, o XVI, o XVII, o XVIII, o XIX, o XX, a chegar a este momento actual no que hai unha transformación importante deste espazo, deixa de ser un espazo de recollemento, un espazo illado, para converterse nun ágora, nunha praza na que todos os nosos visitantes e todos os cidadáns de Pontevedra poidan sentirse recoñecidos. E por eso entendín que nese proxecto, tamén nas bases dese proxecto, era moi importante a fórmula no que se abría a cidade. Sí, esa é unha das cuestións importantes do proxecto, que todas as propostas presentadas articulaban de unha maneira moi suserinte, porque realmente o que se pretende con esta actuación é abrir este espazo á cidade dunha maneira sutil, que funcione como un ágora. Neste sentido, plantease un acceso pola Praza do Barcelos, que así estaba previsto xa no documento base, e se potencian tamén as entradas por Santa Clara, que sigue tendo ese peso importante, ese peso da historia, porque había de penetración de entrada histórica na cidade, era o Camiño Vello de Castela, polo cual entraba o viño do Ribeiro na cidade. Entre as maravillas que se toparon aquí durante este tempo no que o convento estivo aberto, todavía non a cidadanía, pero si os expertos, que destacarías? Neste proxecto, dende o inicio, se contemplou como aberto por traballos. É dicir, o que quixemos é, dende o inicio, amosar a toda a cidadanía os traballos que estamos facendo dende o punto de vista arqueolóxico, dende o punto de vista de investigación artística, histórica, documental, e nese sentido se fixeron moitas xornadas de portas abertas para que os veciños e os visitantes do museo poideran coñecer que o que se estaba facendo aquí e cal era o destino, cal iba a ser o destino final desta espazo tan maravilloso, tan extraordinario para a historia da cidade como é o complexo conventual de Santa Clara. Referiríame sobre todo entre as maravillas que hai e que non pensabades a topar, cal, non pregunto que a quen queres máis, a mamá ou a papá, pero bueno, cal é ese espazo ou ese resto que apareceu e que non agardabades encontrar? É difícil pensar, porque unha cousa é o valor patrimonial que poida ter ese elemento e outro valor histórico. Donde o punto de vista patrimonial, por exemplo, a aparición de pinturas murais no refectorio, nese refectorio antigo pertencente á primeira fase, onde se atoparon unhas pinturas murais das que non sabíamos absolutamente nada da súa existencia. Pero, dende o punto de vista histórico, a mellor son elementos dos que non temos ningún tipo de evidencia, pero nos queda documentación. Por exemplo, hoxe, a partir dese traballo de investigación histórica que se fixo de vaciado documental de todos os arquivos de Galicia, sabemos que antes do retablo actual da igrexa había outro elaborado por Cornelius de Holanda, que é un elemento importantísimo na arquitectura religiosa desta cidade. A última, é certo que a Deputación de Pontevedra vai a cambiar agora de goberno, foi quen de alguna maneira liderou todo este proceso para chegar ata aquí. A esperanza, entendo, é que este proxecto continúe. Home, nos dende o museo entendemos que este é un proxecto fundamental para o museo, o prepara para o futuro, está pensado con vontade de crecemento, porque o Museo de Pontevedra é un dos grandes museos provinciais de todo o Estado español,
tanto pola cantidade da súa colección como pola importancia da mesma, precisa, ten necesidade de ir gañando espazos. E agora con isto non só rematamos de darlle forma e contido que é o museo, sino que tamén o preparamos para o crecemento das próximas décadas con unha actuación que está pensada xa para o futuro. No horizonte de 2025? No, iso é materialmente imposible. Para ter un proxecto, licitar a obra, eses fondos europeos, entendo. Sí, efectivamente, o que a previsión, agora hai un cambio de goberno, o novo equipo que se incorpore tendrá que valorar o feito e cara onde se quere ir, pero a previsión interna dende o museo, dende o equipo que estaba implementando esta iniciativa, e agora, obviamente, haberá que, dende o punto de vista administrativo, pechar esta fase do xurado. A partir de aquí procedería, se así o consideran, encargar xa o proxecto, habería previamente unha etapa intensa de discusión interna do equipo do museo co equipo de arquitectura e a partir de aí integrar o que son as nosas aportacións coas deles para preparar o proxecto. Nas bases da convocatoria estaba prevista que unha vez feita a contratación da segunda fase, da fase de proxecto, serían 2 meses para elaborar o proxecto básico, outros 4 para elaborar o proxecto de execución, co cual, a finais deste ano, comenzos do ano que ven, se todo vai ben, poderíamos estar en condicións de ter un proxecto executivo. Bueno, pois moito traballo por facer, pero moito traballo feito. Moitísimas grazas de verdade por atendernos, José Manuel Rey, director do Museo de Pontevedra. Gracias a vos. O proxecto gañador de Estudio de Arquitectura Nieto y Sobejano chámase Verbas de Pedra e obtivo unha puntuación de 86 puntos sobre 100. O deseño propón un peche sutil do claustro, unha recepción baixo baldoquino no medio da finca e a creación dun espazo de arqueoloxía de 3 plantas semisoterradas na zona leste e destacou principalmente pola excelente organización funcional dos espazos para destinalos a museo e centro arqueolóxico. O premio ascende a 60.000 euros. O vicepresidente César Mosquera subliñou o alto nivel dos deseños presentados e as boas respostas a todas as solicitudes complexas que se plantexaron no concurso. Unir o recinto coa cidade, resolver as circulacións, gañar espazo expositivo e conservar o patrimonio. Agora, o seguinte paso do concurso é a adxudicación da redacción do proxecto definitivo á equipa gañadora, pero, segundo confirmou Mosquera, quedará para a seguinte corporación. Sigo. O que hoxe se decideu foi os premios, entonces son 60.000 euros, 60.000 ao ganador e 30.000 aos accesis. Evidentemente todos conseguiron accesit, os outros 4, e polo tanto, pois iso xa está firme. O seguinte paso, que en principio non vamos a dar, é a adxudicar a redacción do proxecto ao ganador. Fuensanta Nieto e Enrique Sobejano recibiron a nova da súa selección como equipa gañadora na mesma mañá do fallo, prácticamente o tempo no que se aprobaba a resolución na Xunta de Goberno. Dende Venecia, onde estaban para participar na Bienal, destacaban estar moi satisfeitos por ter sido escollidos entre candidaturas tan importantes como as que se presentaron, xa que, ao seu entender, a rehabilitación de Santa Clara merece a atención de todo o mundo. Explicaron o seu anteproxecto asegurando que pretendían un diálogo e conversación entre a parte nova e a histórica e patrimonial, algo que xa teñen feito noutros traballos, pero sinalaron que en Santa Clara había unha variante distinta. No caso de Pontevedra destacaron que o que máis chamou a súa atención foi a forza e o restritivo do muro perimetral que facía que o interior estivera nun mundo aparte. Neste senso explicaron que a idea de abrir o muro era moito máis que o feito de facelo, xa que tiña unha carga simbólica de atraer o interior á cidadanía. A arquitectura non crea espazo público, créao a xente cando o usa. Cunha intervención mínima, explican a arquitecta e o arquitecto, pretenderon que o conxunto do convento se vise dende fora e engadir un volume moi grande dende o punto de vista cuantitativo, pero respectando absolutamente o edificio histórico. A intervención ten que contemplar e realzar, abrir o museo e buscar o equilibrio.
Subliñan neste senso que o proxecto foi moi difícil porque había volumetrías do centro arqueolóxico. Como eixo, estableceuse o Centro de Recepción de Visitantes no Baldaquino, situado no centro e alto da finca e cun miradoiro o claustro, para dende aí establecer a circulación e a organización dos espazos. Asumiron tamén que o anteproxecto Verbas da Pedra terá unha evolución, xa que haberá que iniciar relacións con patrimonio coa dirección do museo e co persoal especializado para axustar puntos e necesidades e discutir solucións.